Mis hermosas, bienvenidas a un nuevo tutorial. Aquí te muestro cómo tejer esta preciosa puntilla en una sola vuelta para servilletas o manteles. Comenzamos con un punto bajo en la esquina de nuestra servilleta, así como se los muestro acá. Realizamos un punto bajo seguido de 3 cadenitas. Y a la distancia que nos dé vamos a unir con un punto bajo a nuestra tela. Nuevamente 3 cadenitas y un punto bajo en la tela, dejando un pequeño espacio. 3 cadenitas, dejamos el espacio y realizamos un punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener 5 casitas en total. Aquí ya llevamos 4, realizamos una más, punto bajo en nuestra tela y ya tenemos las 5 cadenitas, las 5 casitas, perdón. Aquí vamos a realizar 6 cadenitas, giramos nuestra servilleta al lado revés y encima de este punto bajo vamos a unir con medio punto. 3 cadenitas nuevamente, encima del punto bajo un punto medio. Giramos nuestra servilleta al lado derecho, tomamos doble lazada y en estas 6 cadenitas vamos a realizar un total de 12 puntos altos dobles. Tomando en cuenta las 2 cadenitas que ya hemos realizado, aquí ya llevamos 4 con estas 2 cadenitas. Una vez que ya tenemos los 12 puntos altos dobles, tomamos lazada y encima de este punto bajo vamos a tejer un punto alto. A la distancia que nos dé, unimos con punto bajo y realizamos 3 cadenitas y punto bajo en nuestra tela, formando otra casita. Así nos queda la base para nuestro motivo. Ahora vamos a realizar una cadenita, giramos al lado revés, tomamos doble lazada, dejamos un espacio y aquí en el siguiente vamos a unir con punto alto doble. Una cadenita, doble lazada y aquí en el siguiente espacio vamos a tejer nuevamente un punto alto doble, una cadenita, doble lazada y punto alto doble. Así vamos a ir haciendo la misma secuencia a todo alrededor del arquito hasta finalizar. Una cadenita, doble lazada y en el espacio tejemos un punto alto doble. Aquí me voy a adelantar al final y aquí encima de este punto bajo vamos a unir con medio punto. Aquí nos vamos a deslizar con puntos deslizados encima de la cadenita y aquí encima del punto alto también realizamos un punto deslizado. Giramos nuestra servilleta al lado derecho, realizamos una cadenita, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí vamos a dejar este espacio y en este otro vamos a unir con medio punto y nuevamente 6 cadenitas. Dejamos un espacio en blanco y nos pasamos al siguiente con medio punto.
6 cadenitas nuevamente, dejamos un espacio y en el siguiente unimos con medio punto. Así vamos a ir haciendo la misma secuencia a toda la vuelta del arquito. Al finalizar aquí, vamos a tomar lazada y en este punto, atrás de este punto bajo, vamos a realizar un punto alto. Este lo vamos a tomar en cuenta como cadenita. Vamos a dejar un espacio y unimos con punto bajo. Realizamos 3 cadenitas, unimos a nuestra servilleta con punto bajo y así nos va quedando nuestro motivo. Aquí realizamos una cadenita, giramos al lado revés, tomamos lazada y unimos en estas cadenitas con punto alto. Realizamos 7 cadenitas, tomamos doble lazada y atrás del punto alto vamos a realizar un punto alto doble sin cerrar, así de esta manera. Doble lazada, pasamos una, 2 y dejamos una libre. Doble lazada, una, 2 y esta la dejamos sin cerrar. Así vamos a realizar 5 puntos altos dobles sin cerrar. Una vez que ya tenemos los 5, tomamos lazada, pasamos y dejamos uno libre y realizamos otro. Tomamos lazada y en las siguientes cadenitas realizamos nuevamente un punto alto. 7 cadenitas nuevamente, doble lazada y atrás del punto alto realizamos nuevamente 5 puntos altos dobles sin cerrar. Llevamos 3, 4 y 5. Tomamos lazada, pasamos las hebras, dejamos una libre, lazada y nuevamente en las siguientes cadenitas un punto alto. Así vamos a ir haciendo la misma secuencia hasta finalizar y tener este resultado. Aquí vamos a unir encima de este punto bajo de la esquina con medio punto, con punto deslizado, perdón. Acomodamos y aquí en este espacio vamos a realizar aquí medio punto. Nos pasamos a las cadenitas y aquí vamos a realizar 10 puntos bajos en total encima de estas cadenitas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí unimos con punto deslizado, nos pasamos a las cadenitas y realizamos nuevamente 10 puntos bajos.
Mira qué precioso nos va quedando. Así vamos a ir haciendo la misma secuencia, punto deslizado. Nos pasamos a las cadenitas y realizamos nuevamente 10 puntos bajos o medio punto, como tú le llames. Finalizamos con punto deslizado y así vamos a ir haciendo la misma secuencia a todas las cadenitas. Mira qué precioso nos ha quedado. Al finalizar aquí vamos a unir con punto deslizado en el punto bajo de la tela. Realizamos 3 cadenitas, estas van a ser la separación de los motivos. De aquí en adelante vamos a realizar nuevamente 5 casitas y continuamos con el mismo procedimiento que les he mostrado al principio. Aquí me voy a adelantar con otro motivo más para mostrarles cómo queda. Mira qué lindo nos ha quedado. Espero te haya gustado y puedas realizarlo en tu proyecto favorito. Yo estuve utilizando este ganchillo de 1.25 milímetros y esta hilaza de Eulali está muy hermosa y el color está súper precioso.